Buenas tardes, gracias por asistir a la cuarta masterclass de APCP sobre montaje. En esta ocasión contamos con Peri Guinamant, montador de cine y publicidad. Ha compaginado su trabajo como montador de cine con publicidad. En este campo ha montado piezas para clientes como McDonald's, Homa, El Corte Inglés, Benetton, Dodot o Agnur. Y como siempre, damos las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores por acompañarnos una vez más. Makers School, Deluxe, Mimetic, Isolé, Narson Set y Camera Lights. Recordad que podéis hacer preguntas a través del chat y os dejo con Peri. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Pues soy Peric. En primer lugar, pues agradecer a la APCP por confiarme esta clase sobre montaje, un poco el rol del montador en publicidad. Y agradecer también a las distintas productoras que me han prestado materiales de lo que vamos a poder ver hoy en los ejemplos, que siempre es un material delicado y pues agradezco mucho que me permitan utilizarlo. Voy a empezar por presentarme un poco en qué se ha hecho. Pues yo me he formado en la Escuela de Cine, de la que salí en 2011, y desde el 2012 estoy trabajando en Publi y en cine. Hoy vamos a ver un poco pues, el rol del montador en audiovisual y en particular en publicidad. Y vamos a intentar ver un poco, por un lado, qué tipo de herramienta es el montaje en audiovisual y, por otro lado, cuál es el rol que se espera y que puede ofrecer un montador en el contexto de publicidad. Os pido un segundo, voy a tener que hacer intercambios de pantallas para que podáis ver la presentación que os he preparado. Vale, pues como os decía, vamos a ver en primer lugar un poco unos ejemplos de montaje en publicidad y un poco una pequeña clasificación, luego el rol del montador y luego un poco de teoría de montaje. Pues primero un poco el montaje en publicidad. Os lo presento como tres grandes categorías. Tampoco es que sea súper académico esto, es como un acercamiento que tengo yo a los distintos tipos de montaje como grandes categorías que nos podemos encontrar en publicidad, que son narración clásica, producto y fashion film. Os voy a proponer unos ejemplos, ver un poco estas piezas y lo vamos a comentar, a analizar un poco. Pues nuestro primer ejemplo con narración clásica. When I feel blue and I'm on my knees, you are there to get me on my feet. You melt away every hour of each frozen day. Every little thing about you is gold, is gold. When I feel the warmth that you are giving me, I know that that's where I want to be. When I think of you, you're all I ever want. Winter storm has affecting millions with Every little thing about you is gold, is gold. When I look at you, my heart breaks wide open. Baby, let me love you. Let me love you now. Baby, let me know you. Know you inside and out. Baby, let me know you. Know you inside and out. Always let me love you.
Vale. Pues doy por sentado que se entiende un poco por qué sería eso narración clásica. Tenemos una historia con su principio, su desarrollo, su final, parecido a lo que podría ser un cortometraje, ¿no? ¿Qué diferencia podríamos notar con una cosa, o sea, por qué esto es más parecido, por qué es más publi que otra cosa? Pues tenemos mucho trabajo de elipsis. Hay una muy obvia en esta pieza, ¿no? Que es cuando los dibujos pasan en la nevera, pero también os quiero llamar la atención sobre todas las elipsis más pequeñas en cada secuencia, que pues, un ejemplo muy claro de esto es el desayuno, ¿no? Saltamos en cada plano en un momento muy concreto, avanzamos muy rápido, pero todo se entiende y está basado también a lo que estamos acostumbrados como espectadores a ver y a entender del lenguaje de gramática audiovisual. Por ejemplo, pues casi cada secuencia empieza con presentación del espacio en plano general y luego ya entramos en los detalles. Y bueno, con eso eso es todo lo que quería decir con narración clásica. El siguiente ejemplo es el de montajes que se dedican a producto. Veamos el ejemplo y lo comentamos un poco. Antes de lanzarlo me doy cuenta que, como no me olvide de algo, ya sabéis que podéis hacer preguntas, las podéis hacer en el momento e intentaré contestarlas sobre la marcha. Así que no dudéis a mandar las preguntas e intentamos atenderlas poco a poco. Pues ahí con el ejemplo de montaje de producto. Whoever said green things are boring was so uncool. Chop, 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 chopping. Dice, 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 dicing. Peel, 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 peeling. We're cooking up a rainbow today. Healthy doesn't have to taste humdrum. Blend, 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 blend. Mash, 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 mashing. Roast, blanch, batch, braise, burning. We're cooking up a rainbow today. Chop, 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 chopping. We're knocking up, fixing up, whipping up. We're cooking up a rainbow. Hey, health lovers, say hello to new Lurbeck Lightest. Vale. ¿Qué podríamos destacar aquí y frente a lo que hemos visto antes? Una cosa muy obvia para empezar, no tenemos personaje en el sentido seres humanos, o casi, ¿no? Aparecen algunos, pero digamos que no estamos viendo a ningún personaje a los ojos. No estamos centrados en todo lo que es el propio producto. En este caso, representado un poco por todas las verduras que están cocinando, pues en lo que nos estamos centrando y pasa mucho hay muchos montajes así centrados en productos. ¿Sobre qué se basan? Si no pueden conllevar emoción a través de personaje, pues pienso que habréis visto que se basa mucho en el ritmo, que está muy marcado. Obviamente esta pieza está basada sobre una canción, pero yo sospecho que si bien la canción existía antes del rodaje, se ha readaptado después del montaje, una vez el montaje hecho. No sé si habréis notado también que está muy basado en diseño de sonido. Todos los planos van acompañados de un sonido que ilustra un poco lo que estamos viendo, cosa que es muy útil también, o sea, sobre lo que nos apoyamos mucho en montajes así más de producto. Realmente el diseño de sonido se trabaja mucho en todos los montajes, pero que en el producto ayuda mucho a seguir lo que está pasando. Y bueno, eso hay un poco las claves para acercarse a un montaje de producto. Y luego como tercer ejemplo tenemos lo que es el fashion film,
que es un término que se usa mucho también en Publi. Y para daros algunas claves, digamos que se va a alejar un poco de lo que es una narración clásica, pues precisamente porque la historia igual es un poco más etérea y vamos a posiblemente a cosas más estéticas. Pero veamos el ejemplo y lo hablamos. Vale, ¿con qué nos encontramos aquí? Pues creo que vemos un montaje que está apuntando más a capturar y generar sensaciones, que igual se centra más en cierto sentido estético de cada imagen. No quiero decir con esto que los otros montajes no cuiden la estética, pero sí creo que igual no tienen la lista de prioridades en el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, si comparamos esto frente al montaje de producto, donde el ritmo marcaba mucho, en el fashion film igual sí que aguantaremos un plano para, o en este ejemplo por lo menos, sí que aguantaremos un plano para que nos entre un flare, para que se desarrolle el plano como en su sentido estético, cosa que igual no nos permitimos tanto en otro tipo de montaje. Eso no quiere decir que esto no tenga estructura. Es un montaje que también tiene su historia, tiene su desarrollo. Es cierto que igual le pide un poquito más al espectador que la saque de por sí mismo y que incluso que la interprete. Pero también a mi entender, o por lo menos yo cuando me acerco a un fashion film, sí que siempre veo la historia subyacente y de hecho es lo que sirve de base a estructurar toda la peli para que se vea y se pueda llegar a entender. Vale, pues con estos tres ejemplos, este punto de entrada y con ejemplos quería arrancar un poco. Ahora que lo hemos visto, vamos a hablar un poco del rol del montador en la publi y en el audiovisual en general. Voy a tener que saltar siempre un poco entre los dos, pero intentaré precisar cuando son cosas más específicas del mundo de publicidad. Bueno, eso no creo que os sorprenda, pero es para entender un poco a dónde trabaja el montador. Pues de entes tenemos así cliente, agencia, productora, SEO de postproducción.
El montador trabaja más bien en la productora. Si bien su tarea se acerca a la postproducción, es de hecho lo que viene justo después de la producción, ¿no? Pero a mí me llaman las productoras, trabajo en las productoras con el director directamente, que es un poco el sitio que ocupamos principalmente, digamos. Y vamos a pasar a ver un poco pues qué aporta, en qué consiste el montaje. Que es, voy a usar el lugar común de poner la peli en orden. Y me he preparado esta super animación y ahora vemos por qué me dedico más al montaje que al motion graphic. ¿Qué quiero decir con poner la peli en orden? Pues sabéis seguramente que una película no se graba en el orden en el que la vemos luego, por razones de producción, ¿no? Si dos secuencias pasan en un mismo sitio, por más que no estén en un mismo momento en la película, pues las vamos a grabar juntas porque nos vamos a ver dos veces al mismo sitio. Y si grabamos un campo contra campo, pues vamos a grabar todo un campo primero porque es el que hemos iluminado antes de pasar al otro. Entonces, el primer trabajo del montador es, digamos, el más obvio, es ordenar todo esto para tener una historia coherente. Para ilustrar esto, os quiero invitar a ver dos ejemplos del resultado del shooting board o storyboard contra el montaje final. Nuestro primer ejemplo es una pieza de valor del año pasado. Os cuento así rapidito las viñetas para que sepamos de qué va la pieza. Tenemos nuestra protagonista que camina por la calle, planos 1, 2, 3, 4, anunciando la primera frase, que es un poco la premisa de la peli. Cambiamos de secuencia en el 5, pero en cuanto a la pieza va de una investigadora que está buscando a consumidores de chocolate, chocolatólogos. Entonces, nuestra segunda secuencia, a partir de la viñeta 5, está en un edificio con unos prismáticos viendo en la calle de enfrente a alguien comiendo chocolate, hasta la viñeta 8. Siguiente secuencia, está en un coche con un teleobjetivo viendo a otra persona comiendo chocolate, y a partir de la 13 la volvemos a recoger en la calle donde estaba al principio, viendo un último ejemplo de chocolatólogo y dando la conclusión de la pieza, y terminamos con el backshot. Son 19 planos en total. Os enseño cómo ha quedado el montaje. Si alguien sabe disfrutar del mejor cacao, esos son los chocolatólogos. Los reconocerás porque miden el placer en onzas. ¿Y qué onzas? Cada vez son más. Esa mujer es chocolatóloga y de las buenas. Muy fan de la almendra mediterránea. Y allí mismo, otro chocolatólogo, de los que saben que no todos los cacaos son iguales. Tal vez conozcas alguno, o quizás ya seas uno de ellos. Chocolate es valor, el placer es tuyo. Vale. Quiero pensar que viendo esta pieza volvemos a encontrar exactamente el storyboard. Por lo menos no creo que nadie esté sorprendido por el contenido de la pieza. No sé si habéis jugado a contar los planos, pero tenemos ahí montados 16 planos contra los 19 que están planteados. No es una gran diferencia y creo que viene sobre todo de la primera secuencia, que está un poco más recortada en distintos planos y que se han unido en un solo traveling. El segundo ejemplo que vamos a tener de shooting contra peli montada es de Metro de Madrid, que si no me equivoco montamos en 2017. Aquí el concepto es más tener un acumulado de situaciones de postales de lo que pasa en el metro para contar la vida en el Metro de Madrid. Así que en este caso, en el shooting, cada viñeta casi es un momento distinto. Empezamos por alguien con su bicicleta en el metro, luego los portones, viñetas 2, 3, 4, 5, 6 es alguien comprando un billete, 7 es gente como adentro del vagón, 8 una persona en silla de ruedas,
9 más de los pasillos del metro de gente pasando por ahí, 10 nos detenemos en una familia, 11 una empleada del metro dando indicaciones, en 12 recogemos la silla de ruedas en el ascensor que teníamos en la viñeta 8, 13 y 14 era para enseñar el tema de la aplicación móvil del metro, 15 es como más ambiente del metro, 16, 17 es un poco adentro de la cabina y el metro llegando. No sé si he ido pasando bien las viñetas y estaba hablando mientras no lo veíais, en cuyo caso os pido disculpas si he avanzado más rápido. Os dejo ver un poco esta. Y últimos planos, 18, el último plano del 18, que es un traveling desde adentro del metro. Por lo cual, en este caso, tenemos 18 planos. Os dejo ver el montaje final y luego comentamos. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento que permanecerá para las generaciones futuras. Un movimiento comprometido. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. ¿Y tú, de qué eres parte? Metro de Madrid. Vale. ¿Qué diferencia tenemos aquí? Una vez más, yo tengo la sensación que uno no se siente defraudado viendo esta pieza frente al shooting board. Evidentemente el estilo es muy distinto. Si os habéis puesto a contar los planos, esta vez tenemos 43 de los 19 que teníamos dibujado. Evidentemente, esta decisión no, o sea, este estilo, esta puesta en escena estaba decidido desde antes del rodaje, por supuesto. Pues es cierto que fue también un rodaje apuntando un poco a un estilo documental, como de hacer que las cosas sucedan y que las filmemos, y se ha decidido mucho en montaje qué poner, cómo ponerlo y cómo acumular las cosas. Y me gusta este ejemplo porque enseña mucho, pues un poco qué hace el montador o a dónde puede intervenir, ¿no? O sea, de dos shooting boards que tienen un número de viñetas muy parecido, terminamos con dos montajes de estilos muy distintos. En este ejemplo sí hay una cosa que no estaba en el shooting board, que son los retratos, que eso es una cosa que surgió en el propio rodaje y que decidimos incluir en el montaje a posteriori, que también para ilustrar con esto que el montaje es un momento en el que seguimos teniendo ideas, seguimos aportando y sumamos a la película que estamos haciendo. Ay, Peri, tienes que cambiar la pantalla. Cambio la pantalla. Perdón, se había quedado en negro del final de la peli. Pues eso, que en el proceso del montaje también, o sea, en el rodaje surgen cosas, en el montaje las aprovechamos, intentamos ir en el sentido de la película. ¿Cuál es el rol del montador en todo esto? Igual que considero yo, ¿no? Que tenemos que asegurar la claridad de la película, es decir, que se entienda la historia que queremos contar, que se entienda la idea que queremos transmitir, asegurar el ritmo, que no... Vamos, hay un dicho, de hecho, no termino de acordarme dónde lo había escuchado, pero de un montador que tenía en su mesa de montaje siempre las dos palabras, o sea, el lema "Don't bore, don't confuse", no aburras, no confundas. Y creo que estas dos cosas son claridad y ritmo. Es asegurarte de que todo el mundo te sigue, pero también asegurarte de que la gente tiene ganas de quedarse viendo lo que estamos enseñando.
En publicidad en particular nos centramos mucho en la duración de las cosas porque, como también seguramente sabréis, estamos trabajando en piezas de duración corta y exacta, 30 segundos, 20 segundos, y quien dice 20 segundos no es 20 segundos y medio o 20 segundos y 2 o 3 fotogramas, son 20 segundos exactos, por lo cual el montador, dentro de que o sea, a la vez que asegura la claridad y el ritmo, también tiene que asegurar que estamos en la duración específica. Y luego añado a eso que también tiene que velar por respetar la visión de la película. Eso lo quiero desarrollar un poco. ¿Qué quiero decir con la visión? Pues la visión del director, de la puesta en escena, de cómo quiere enseñar las cosas. La visión de la agencia, quien ha generado la idea y que transmite un mensaje específico. Y también la visión del cliente, de cómo quiere presentar su marca. Y estas tres visiones se tienen que combinar en una misma película. Y ayudar a compatibilizarlas, asegurar que todas estén respetadas, creo que también es en gran parte el rol del montador, a medida que vamos trabajando, modificando, añadiendo, pues asegurar que las tres visiones se mantienen en pie y ayudan a tener evidentemente la mejor película posible. Este proceso en concreto se cristaliza mucho en el momento del offline. El offline es una palabra ahí un poco con múltiples significados, pero se entiende en Publi que es el día en el que presentamos la película al cliente y a la agencia. Evidentemente, o sea, entre que se termina el montaje y se llega a ver la película hay un tiempo de trabajo ahí, el tiempo del montaje, que se trabaja en general entre el montador y el director, y este primer montaje, digamos, es el que presentamos a agencia y cliente y sobre el que hacemos modificaciones para llegar a la película terminada. Y en este día, pues es un día un poco peculiar, en el que tenemos muchas personas presentes y que vais a ver un poco las visiones que tenemos, que puede llegar a tener muchas personas en sala. Avanzo un poco rápido sobre esto. Arreglado los números para que lleguemos a hacer a 13 en salas, no es siempre así, no es tan exacto. Pero sí que es en este día del offline en el que vemos la película entre todas las partes interesadas y vamos encontrando la forma de la película entre todos. ¿Qué implica esto para el montador? Porque, claro, las tres visiones que tenemos pueden tener intereses. A ver, voy a usar la palabra divergente, no es que sea unos contra otros, ni mucho menos, porque estamos todos trabajando a hacer la misma película, pero sí que cada uno tiene como su visión y igual hay que asegurar el equilibrio entre todas las partes. Por lo cual, para mí un valor del montador en este momento es saber entender las necesidades que tienen unos y otros de lo que queremos enseñar en la película. Y hay para mí un valor en el trabajo del montador que es entender las necesidades detrás de las peticiones. Dar un ejemplo de esto luego, para entender lo que quiero decir, pero es un poco saber cuál es la solución detrás de un problema y no la solución igual que se nos puede ofrecer. Y a la vez el montador tiene que ser reactivo, en el sentido de saber ofrecer una solución a las cosas que estamos viendo, posiblemente rápidamente, y saber repensar las cosas que hay que repensar si aparecen nuevos parámetros en las conversaciones. Pues como decía,
compatibilizar las visiones y a veces partes de estas visiones las terminamos de entender estando ya en la sala con todo el mundo y hablando de qué queremos hacer. Vale, pues para eso vamos a pasar un poco de ejemplos. Os pido un segundo que tengo que hacer un cambio de pantalla. Pero para entender un poco lo que quiero decir con el tema entender los problemas y adaptarse a ello. Vale. En principio estaríais viendo ahora mi pantalla y el programa de montaje. Bien. Una vez más agradezco a la productora Brownie en este caso de dejarme utilizar estos brutos para este ejemplo. Pues esta pieza la acabamos de ver, es la del Metro de Madrid. Voy a dar un play y me voy a detener en el momento en el que hemos tenido que arreglar algo. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. ¿Puede un movimiento representar todo? Vale. Ahí nos detenemos y me dice el cliente, ¿podemos alargar el plano en el que echa la moneda? Se refiere a este plano, ¿no? Vale, pues ejecuto y alargo un poco el plano, ¿no? Y vemos cómo queda. Me dice, no, un poquito más también. Vale, lo alargo un poquito más. En continua evolución. No, y de adelante también. Vale, pues alargo un poco el plano de adelante. En continua evolución. Vale, y pues para mí ahí se está empezando a descompensar la película. Nos estamos alejando del ritmo que tiene. De hecho, veis que el plano de repente parece como mucho más largo frente a todos los que le rodean. Sé que nos estamos alejando de lo que el director quería hacer con esto, pero el error que yo he cometido ahí es no preguntar desde el principio, que es cuando teníamos el plano ahí, y dije, pero ¿qué estamos buscando? ¿Qué pasa a este plano? Porque estamos intentando alargarlo. Y me dicen, no, es que ahora se puede ir con animales en el metro y tenemos que poder ver el perro. Yo me detengo y digo, vale, analizo el plano, vale, el perro que está ahí fuera de foco en el fondo del plano, pero es cierto que es la única vez que lo vemos en el montaje. ¿Qué pasa? Que yo no había entendido esta necesidad, esta visión que tenían ellos de que tenían que contar que ya podíamos ir con el animal en el metro. ¿Qué hago en este caso? Pues pido 5 minutos y digo, a ver, un momento. Voy a rebuscar a dónde hay planos de perro, porque es una cosa que no he sido capaz de anticipar, pero ahora lo encontramos y buscamos una solución. Os ahorro un poco el proceso, pero me lleva como 5 minutos o algo así. Y sacamos, junto con el director, que evidentemente el director se sabe su rodaje y sabe dónde estaba el perro. Yo me he visto los brutos, me los conozco y también sé a dónde ir a buscarlo. Y remarcamos un poco todos los sitios a donde están los perros. ¿Sí? Este es el plano montado, hasta que encontramos esto, que, como estáis adivinando poco a poco, pues vamos a poder sustituir por el que teníamos, tiene un resultado bastante parecido, lo voy a sustituir en el montaje. En continua evolución. Y ya vemos el perro respetando el ritmo, incluso podemos acortar un pelín el plano, porque ya se ve súper bien. En continua evolución. ¿Puede un movimiento? Vale, pues ¿qué ha pasado aquí? Que yo no he sabido o no tenía esta visión del cliente, que era una cosa que quería transmitir. Una vez que la he tenido y entendido, hemos encontrado una solución juntos. De hecho, esta solución la hemos apurado un poquito más porque, como os he dicho, el diseño de sonido juega una parte importante ya desde el montaje, por lo cual ahora este sonido de moneda que cae todavía atrae el ojo hacia la mano. Si lo vamos a cambiar por uno que he preparado por aquí,
que de hecho ya lo tengo marcado aquí. Si además añadimos un poco de sonido a este plano, Continua evolución. hasta llamamos la atención sobre el perro, ¿no? Escuchando cómo está Continua jadeando. evolución. Vale, pues espero que este ejemplo os ayude a entender lo que quiero decir con el valor de entender las necesidades y de ser reactivo frente a eso, ¿no? De encontrar soluciones a lo que está pasando. Aprovecho de estar en este proyecto para enseñaros porque, claro, ser reactivo empieza por tener el material, el proyecto muy organizado. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto, os quiero enseñar un poco cómo se ven los brutos una vez que están organizados en el programa de montaje. Y creo que se puede ver, o pretendo por lo menos, que se vea que realmente reconocemos el shooting board aquí. Volvemos a ver las secuencias casi como estaban dibujadas. Yo las tengo organizadas en este caso en el orden del shooting board y si os fijáis esta parte de aquí, incluso con el nombre de los planos del shooting board, pensando que igual es una cosa que han hablado mucho en preparaciones y todo el mundo se puede referir al plano 16 porque se ha hablado mucho de este plano en reuniones. Entonces intento seguir siempre esta nomenclatura, depende de la película. Películas, por ejemplo, de marcas de ropa o de cosas así, en general me organizo más por tipo, por look, porque sé que es un poco lo que manda. Pero la idea es organizarse para poder ser reactivo en encontrar las cosas. ¿Os acordáis que os hablé de los retratos? Cuando yo empecé a ver retratos en el rodaje, me dejé también separado por algún sitio todos los retratos o lo que podría llegar a servir como retrato, pensando que igual en este acumulado de retrato que tenemos en la pieza, pues queríamos cambiar uno por otro, así los teníamos todos a mano en el momento. Vale, pues eso con entender necesidades y ser reactivo. Vale, pues ahora vamos a hablar entonces un poco de teoría de montaje, que es un poco pomposo, pero no encontré otro título para este capítulo. Pero lo que quiero es contar un poco, bueno, sí, apoyarnos sobre cosas muy teóricas de montaje, pero creo que se aplican siempre en audiovisual. Está bueno saberlo porque al final vemos audiovisual todo el rato y saber un poco cómo se construye creo que es una cosa interesante de todos modos. Y hay cosas muy específicas al montaje que aprovecho para llamaros la atención sobre una cosa del montaje que es específico, endémico, se podría decir, creo, al audiovisual. La foto, pues encontrar raíces en la pintura, el sonido, encontrar raíces en la música. El montaje, esto de asociar dos planos en movimiento y controlar su tiempo, es una cosa que existe solo en películas, solo en audiovisual. Y por lo cual es también igual un arte un poco más joven y tiene como sus trucos. Así que os quiero contar dos, por lo menos, si tengo tiempo, y a lo mejor tres, según cómo vamos. El primero, y el que más me gusta a mí y al que me refiero siempre, es Kuleshov, un cineasta ruso que precisamente al trabajar un poco la materia audiovisual se dio cuenta, o sea, no creo que haya inventado el efecto Kuleshov, sí que lo puso en palabras y lleva su nombre. Y el concepto es que un mismo plano puede tener distintos significados, distintas interpretaciones según lo que tengamos antes y después. Para ilustrarlo, tiene este video que os pongo ahora de una cara, un rostro completamente neutro, y el contraplano es lo que nos da la interpretación de qué puede estar sentir esta persona. Es muy, muy llamativo.
Vale. Espero que os haya llegado el ejemplo y su significado. Me parece además especialmente pertinente en publicidad, donde los montajes suelen avanzar muy rápidamente. Hemos visto con montajes como de narración clásica que igual no, o sea, explican muy bien lo que quieren contar, pero también hemos visto, por ejemplo, con un montaje como el de Metro, que nos apoyamos mucho sobre la asociación de planos y la acumulación para transmitir ideas, y ahí el efecto Kuleshov se va a aplicar en todo. Me parece también especialmente pertinente porque, como hemos dicho, tenemos restricciones de duración en publicidad que a veces nos obligan a quitar un plano por más que nos gustaría tenerlo. Pero quitar un plano en un montaje no es solo prescindir de este plano, es generar una nueva relación entre el plano que había antes y el plano que tenía después. Por lo cual tenemos que ser siempre muy atentos al sentido que estamos generando con esta nueva asociación de planos y que siga respetando las tres visiones de las que hemos hablado. Que no vayamos a generar un contrasentido en el peor de los casos, o por lo menos un sentido divergente que no queremos. Y lo aplico también a cómo se asocia esto con el sonido, en particular con la locución, porque pasa mucho también en publicidad que tengamos una locución, una voz en off sobre las imágenes, y van de la mano sí o sí, se van a asociar. Lo que escuchamos a la vez de lo que vemos, lo vamos a asociar y le vamos a encontrar un sentido siempre. Y creo que tiene que ver con el efecto Kuleshov, y es algo que también tenemos que vigilar siempre y mimar mucho a la hora de montar siempre y a la hora de montar publicidad en particular. Como veo que no sé si he hablado muy rápido, he avanzado muy rápido, pero vamos más o menos bien de tiempo, os pongo otro ejemplo del efecto Kuleshov contado por una persona bastante más importante que yo. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. Vale, pues si lo dice Hitchcock. A ver, el ejemplo es parecido, cuenta lo mismo, pero me parece que está muy bien explicado ahí también. Siguiente punto que quería levantar un poco en, digamos, teoría de montaje, lenguaje audiovisual o como queramos llamarlo, es el tema de miradas y de pausas. Para eso vamos a ir a ejemplos, así que con permiso os vuelvo a hacer un cambio de pantalla. Vale. Y vamos a intentar ver un poco sobre un montaje qué sentidos podemos generar, qué significa marcar un tiempo antes de contestar,
tener una acción en un valor de plano o en otro, que es también una cosa muy, muy específica del montaje y que terminamos de decidir en el montaje. Evidentemente en rodaje se decide qué planos vamos a rodar y cuántas opciones tenemos, pero en montaje terminamos de tomar la decisión de quién dice el qué, cuándo. Espero que con el ejemplo consiga ser claro. Os enseño el principio de esta película y me detengo en algún momento para que veamos un poco cómo podemos modelar las cosas. Pero también así tenéis un poco de contexto de lo que estamos viendo. Oye, mírame, que te quiero mucho. Me quiero casar contigo. Yo también te quiero mucho a ti. Quiero anunciaros algo muy importante para mí. A ver, siempre me habéis dicho que tenía que buscar la felicidad, ser sincero conmigo mismo y tomar buenas decisiones. Estoy enamorado. Y me caso. Ay, Que me caso. Ay, hijo mío, qué alegría. Uy, Dios mío, qué alegría más grande. Que me caso. ¿Qué? No. ¿Cómo que te casas? ¿Te has vuelto loco? ¿Que me caso, mamá? ¿Que me caso? Escucha, pa. Vale. Ahí veis un poco de qué va la pieza, ¿no? Nos vamos a meter en esta parte de la secuencia. Bueno, ¿y con quién te vas a casar? Con Romeo. ¿Tu amigo Romeo? Más que amigo, Antonio. Tu padre quiere sentir nena. Sí, eso es verdad. Estoy perdiendo el oído. Vale, ahí anuncia con quién se va a casar y no le hace mucha gracia al padre. Fijaros en este momento en concreto, cuando la reacción... Bueno, ¿y con quién te vas a casar? Con Romeo. ¿Tu amigo Romeo? Más que amigo, Antonio. ¿Con quién te vas a casar? Vale, el entusiasmo con el que dice con Romeo. Yo os he preparado otra toma para ver un poco qué puede significar tener una pausa en la respuesta. Bueno, ¿y con quién te vas a casar? Con Romeo. ¿Tu amigo Romeo? Espero que se llegue a apreciar la diferencia que hay entre contestar enseguida Bueno, ¿y con quién te vas a casar? o cambiar la expresión ¿Tu amigo Romeo? Más que amigo. antes de contestar. Eso es una herramienta que tenemos en montaje, que podemos controlar mucho y con la que podemos matizar mucho lo que está pasando a los personajes. Y es una cosa que, a mi entender, tenemos que mimar mucho también en publicidad, siempre también porque tenemos estas restricciones de tiempo. Entonces, no siempre nos podemos permitir tener este tipo de pausas, pero creo que siempre tenemos que valorarlas y entender que hablan tanto como las propias palabras. Y un poco en el mismo sentido, os quiero enseñar otra parte de esta secuencia. Una vez que están ya sentados y el padre sigue sin aceptar bien lo que está pasando. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, ¿cómo no me entero de nada? Bueno. Vale, ahí realmente toda la acción está contada. ¿Y tú qué? ¿Te vas a Todo lo casar que o te tiene has que casado ya y pasar no está me he enterado? pasando ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, ¿cómo no me entero de nada? Bueno. y realmente entendemos lo que les está pasando a los personajes. Pero sí os quiero invitar a ver un poco cómo añadiendo ciertos planos o contando las cosas de forma un poco distinta, a qué resultado podemos llegar. Primero vamos a ver lo de la reacción del hijo. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, ¿cómo no me entero de nada? Bueno. Esta reacción. De hecho, para hacer esto bien, vamos a salvar esto por si acaso, así podremos volver a comparar el antes y el después. Vale, pues he preparado la misma reacción Bueno. en plano corto.
golpea muy fuerte, lo vamos a bajar un poco. ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, como no me entero de nada. Bueno. Sí, espero que se pueda apreciar la diferencia entre una cosa u otra y cómo estamos como subrayando las cosas que nos interesan en la secuencia. ¿Vale? Un poco en el mismo sentido, una vez que se ha ido, podemos pasar a este plano para tener un poco más de reacción del padre. Que para mí, de hecho, no me da solo más reacción del padre, también me permite entender mejor la decisión de la hija de seguir. Pues eso, como no me entero de nada. Bueno. ¿Vale? Y para apurar esto un poco más todavía, podemos también remarcar un poco la frase del padre dedicándole su propio plano. Que como no me entero de nada, ha pasado ya y no me he enterado. ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, Un segundo, que el golpe se nos metía aquí. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, que como no me entero de nada, ¿eh? Bueno. Vale. ¿Con eso qué quiero ilustrar? Pues un poco lo que nos puede aportar el valor de plano, el cambio de ángulo y dejar claro que el montaje tiene esta herramienta muy potente de decidir cómo y cuándo enseñamos las cosas y qué cosas enseñamos, qué es lo importante o a dónde queremos dirigir nosotros el ojo. Para que os hagáis una idea, vamos a hacer un poco el antes y el después. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, como no me entero de nada. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Qué estás diciendo, papá? Pues eso, que como no me entero de nada, ¿eh? Bueno. Bueno, espero que os hable el ejemplo. Y ya que estamos hablando justo antes de lo que puede significar un poquito más de tiempo en una reacción, quiero recordar que si alargamos un poco esto, alargar un poco el plano antes de la reacción del hijo, creo que ganamos en enfado. ¿Papá? Pues eso, que como no me entero de nada, ¿eh? Bueno. No sé si lo notáis. Yo creo que eso nos permite, bueno, que el hijo parece un poco más enfadado y que esto es lo que tenemos entre manos en montaje. Es un poco la capacidad que tenemos de escultar la historia, la narrativa, para llegar al resultado que queremos. Como no os quiero dejar en un cliffhanger, os enseño la pieza entera para que sepáis cómo termina la historia. Oye, mírame, que te quiero mucho. Me quiero casar contigo. Yo también te quiero mucho a ti. Quiero anunciaros algo muy importante para mí. A ver, siempre me habéis dicho que tenía que buscar la felicidad, ser sincero conmigo mismo y tomar buenas decisiones. Estoy enamorado. Y me caso. Ay, pues Pero bueno. Ay, hijo mío, qué alegría. Julio, Dios mío, qué alegría más grande. ¡Que me caso! Bueno. ¿Qué? No. ¿Pero cómo que te casas? ¿Te has vuelto loco? ¿Que me caso, mamá? ¿Que me caso? Ay, ay. Escucha, pájaro, ¿y con quién, eh? Bueno, ¿y con quién te vas a casar? ¿Con Romeo? Con Julio. ¿Julia? Julio. ¿Qué Julia? Julio. ¿Tu amigo Romeo? Más que amigo, Antonio. Tu padre es que no se entera de nada. Ya, sí, eso es verdad. Estoy perdiendo el oído. Es una broma. Que no, papá, que es verdad. Tú lo sabías, ¿verdad, Carmen? Algo me olía así.
Y como también estoy perdiendo el olfato, ¿eh? Y todos los sentidos, Antonio, que estás teniendo muy poco tacto, hijo. Vamos a ver, hijo, escúchame con la oreja. A veces pasamos épocas de confusión y podemos tomar decisiones precipitadas. Que no, papá, que yo no estoy confundido. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Pero qué estás diciendo, papá? Pues eso, que como no me entero de nada, ¿eh? Bueno. En vez de poneros contentos... Espera. Romeo. A ver, Romeo, ¿qué haces? Espérate un momento, ¿vale? Tranquilízate. Que no, que me Mira, voy. ya lo has soltado, ya está. ¿Vale? Anda, que tú también podías haber elegido otro momentito mejor, ¿no? Que el momento iba a ser bueno. Ni hoy, ni mañana, ni pasado ninguno. ¿De verdad les quieres? Sí. Vale. Antonio, a veces hay cosas que no hay más remedio que aceptarlas, hombre. Pero si yo intento aceptarla, Carmen. Pero imagínate que entras en tu casa y hay un tío ahí. Betty. Claro. Betty. Betty. ¿Cómo se acepta eso, Carmen? Anda, que con la de béticos que hay para elegir. Y justo has ido tú con uno del Sevilla. Ay, vida mía. El amor no entiende de colores. Anda, ¿por qué no vas y hablas con él? Romeo, al favor. Dime. Escucha, que sepa que nosotros no perdemos un hijo, sino que ganamos otro. En esta familia somos del Sevilla de toda la vida. No se puede cambiar de mentalidad de un día para otro. Entiéndelo. Y a tu Julio lo vamos a querer, aunque sea sevillista. Pero a Romeo lo vamos a querer también. Creo. El mundo cambia. ¿Quién no lo iba a decir? ¿Y el derbi qué? ¿Lo vemos en familia? Pues eso va a ser un tema. Vale, pues ya sabemos cómo termina. Y no sé si han salido preguntas. Mira, hay una sobre el tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo se necesita entre terminar un rodaje y tener que montar la película? Vale, pues o sea, si bien es difícil de tener una respuesta exacta siempre para eso, sí que podemos tener una especie de regla general, una guía que nos permite entender estas cosas. Yo suelo contar 1 día y medio de montaje por día de rodaje, más el día del offline, que es como siempre un día aparte. ¿En qué se basa esto? Pues que un día de rodaje así, o sea, digamos que nos podemos esperar de un día de rodaje, que tampoco es una regla exacta, que se genere como 1, 2, 3 horas de brutos. Como hacia 2 horas suele ser como una media razonable. Y un montador, yo por lo menos, para visionar 2 horas, primero hay un tiempo para clasificarlo, que ya lleva su tiempo, y luego para visionar lo que sea de brutos necesito más o menos el doble de tiempo. O sea, 2 horas de bruto me llevan 4 horas solo de visionar y de organizar y de seleccionar. Un poco lo que os he enseñado con el proyecto de Metro de Madrid, de tener todo preparado, tener todo seleccionado, saber cuáles son las partes que me gustan, las que no me gustan, sobre lo que hay que hacer un primer montaje, que según la complejidad de la pieza esto puede ser más o menos rápido porque el tiempo de organización y de selección realmente ya estoy montando, ya estoy tomando decisiones de viendo las partes que me gustan, cómo lo voy a plasmar luego en el timeline. Pero bueno, eso también lleva su tiempo y es difícil que sea menos de media jornada. Y luego, con esto hecho, hay que quedar con el director
Y sobre esto, pues repasar el montaje, una vez más, compatibilizar visiones, porque en este momento, cuando yo estoy solo trabajando esto, pues he hablado con el director antes, he visto los trabajos preparativos, la maqueta si la hay, pero no dejo de tomar decisiones también según mi criterio, que luego hay que adecuar a lo que quiere hacer el director antes de ir a presentar a cliente y agencia, y esto también lleva su tiempo, o sea, es un general, o sea, también menos de un día no suele ser, ¿no? Entre sentarse, ver las cosas, probar cosas nuevas, repasar tomas, etcétera. Así que, pues eso, digamos que pues ya hay un día de rodaje, pues vamos a necesitar entre 1 y 2 días para tener un montaje, más el día del offline para presentar y hacer los cambios adecuados. Si hay 2 días, pues ya nos vamos a 3-4 días para tener todo antes de poder presentar, porque hay más material. Evidentemente, que también existen rodajes como con varias cámaras, pues es el doble de brutos, así que es el doble de tiempo para ver todos. Y hay rodajes, también depende mucho del director, y no es que haya un método mejor que el otro, pero hay directores que generan muy pocos brutos y hay directores que generan mucho, también depende del tipo de películas. Hay películas donde a veces es como estamos buscando un momento concreto con un rodaje casi documental y puede haber muchísimos brutos que hay que clasificar y mirar bien para saber qué está funcionando y qué no. Así que pues eso, se cuenta eso. Pero digamos que pocas veces pasa menos de 2 días antes del cierre del rodaje hasta poder enseñar algo, eso en el mejor de los casos. Muchas gracias. De nada. No sé si han salido más preguntas. Lo voy a poner por aquí. Y si no, si me da tiempo, pues puedo contar una cosita más de teoría. Si me permitís otro cambio de pantalla, un segundito. Estaba por aquí, ¿verdad? Vale, pues como nos da tiempo, os voy a hablar un poco también de la regla de 6 de Walter Murch. Walter Murch es un montador contemporáneo, digamos, bastante conocido. No sé si habréis escuchado su nombre directamente, porque es cierto que no solemos conocer mucho a los montadores. Pero seguramente algunas de las películas que ha montado suenan, como El Padrino, o Apocalipsis Now, o El Paciente Inglés. Pues además de hacer esas cosas y de hacer también diseño de sonido, ha escrito un libro muy interesante y de referencia sobre el montaje que se llama El Momento del Parpadeo, que es un libro en el que desarrolla mucho la teoría del montaje, cuenta mucho cómo monta él, o sea, cómo toma sus decisiones. Y también hace un análisis sobre esto mismo y saca como unas reglas teóricas, lo cual es siempre muy interesante, aunque sea a modo de referencia. Y habla, entre otras cosas, me centro por lo menos en este caso en la regla de 6, que es como los 6 puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de marcar un corte para pasar de un plano a otro, que son la emoción, es decir, asegurar la continuidad emocional del personaje o la emoción que queramos transmitir al público. Luego la continuidad de la historia, o que haga avanzar la historia, o sea, que justifiquemos, o sea, que por algo estamos cambiando de plano, porque estamos contando algo nuevo. Que se mantenga dentro del ritmo general de la secuencia. Ya hemos hablado un poquito de esto también. O sea, de hecho, de todo esto hemos hablado, porque emoción e historia, cuando yo hablaba de mantener la claridad, para mí es lo mismo, es como que se entienda y que vaya donde queremos que vaya. Luego el ritmo. Luego eye trace, porque no he encontrado traducción para eso, pero se refiere a dónde está el ojo en el momento del cambio de plano. Para entenderlo, imaginemos una persona que está caminando de izquierda a derecha del cuadro, pues si cuando llega a la derecha del cuadro cambiamos de plano, las personas, los espectadores van a estar viendo hacia la derecha de la pantalla, por lo cual
idealmente tenemos en este mismo sitio de la pantalla, en el plano siguiente, la parte interesante que visualizar. Os invito a que miréis ejemplo de esto porque es bastante interesante. Hay un ejemplo bastante que corre bastante desde hace unos años de las secuencias de acción de Mad Max, del último Mad Max, donde todo lo que está pasando está en el centro de la pantalla y corte a corte va a toda hostia y te enteras de todo precisamente porque está respetando un poco a dónde está mirando el espectador. Luego es el respetar el plano 2D. Igual habéis entendido hablar de la regla del eje, pues un poco asegurar que las gentes están mirando hacia donde tienen que mirar, los personajes, o caminando hacia donde tienen que caminar, para hacerse una idea de dos personas que se están frente una a la otra en una mesa, pues una estará mirando de derecha a izquierda de cuadro y la otra de izquierda a derecha, y tenemos la sensación que se están viendo la una a la otra. Pues el corte tiene que procurar respetar eso. Y luego con plano 3D quiere hablar de la geografía general de la secuencia. Para hacerse una idea, si alguien se va a desplazar, pues que dejemos entender hacia dónde se está desplazando y no estemos perdidos en el espacio. Ahora bien, estos 6 puntos, y eso en lo que abunda Walter Murch, y no puedo estar más de acuerdo, no tienen el mismo peso. Y hay cosas bastante más importantes que otras. Y cuando decidimos cómo marcar un corte, pues nos va a importar bastante más, como podéis ver, la continuidad emocional de la secuencia. O sea, es lo que manda. Y luego la historia, y luego el ritmo, y luego con porcentajes muy pequeños, las demás cosas. ¿Qué significa esto? Que realmente cuando vemos una peli estamos empatizando con los personajes. Entonces, si no me creo la emoción que le está pasando, si no consigo empatizar, me da igual que el corte esté perfecto, que esté en continuidad perfecta o que el espacio esté perfectamente contado. Si no estoy con el personaje, si no estoy con lo que está sintiendo, me voy a salir de la película. Por lo cual, Walter Murch insiste mucho en esta como repartición por porcentajes. A ver, puede parecer un poco áspero, pero creo que da una buena idea de cómo tenemos que abordar los cortes y qué importa más en cada momento. Pues nada, tenía este puntito de teoría más. Y de ahí pensaba seguir con preguntas si las había. Sí, mira, hay una. Mira, te preguntan, ¿qué nivel de libertad soléis tener normalmente para cambiar detalles como los que has enseñado antes? Pues a ver, es un trabajo de consensuar todo siempre. Yo ofrezco soluciones, ofrezco posibilidades. Es cierto que la decisión final es pues, un poco compartida entre director, agencia y cliente. Ahora bien, libertad para proponer es total siempre. O sea, y de hecho quiero pensar que para eso se busca un montador, ¿no? Porque es la persona especialista en poder aportar soluciones de lenguaje, de valores de planos, de ayudar y también de ofrecer soluciones en cuanto a lo que queremos subrayar. Cuando hablaba de visiones, ¿no? O el ejemplo del perro antes, es como si una vez que yo sé qué queremos contar específicamente, espera, si vamos a hacer solo con preguntas, igual os pongo la cámara también. Si yo sé a dónde queremos ir específicamente, puedo ofrecer distintas maneras de llegar ahí, que es como un poco el centro de mi trabajo esto. Así que libertad de propuesta absoluta y creo que está como pedida y agradecida. Luego la decisión que tomamos sobre esto, la decisión final, pues evidentemente va al director o a la agencia o al cliente o realmente intentamos consensuar las cosas en buena inteligencia. ¿Y nunca te piden que vayas al rodaje? ¿Alguna vez te han pedido que...? A veces se pide. Me ha pasado, sobre todo en rodajes, hice unos cuantos Dodot y rodajes con niños, suelo estar y tiene su sentido porque en rodajes con niños en particular
son complicados porque los niños no se van a comportar como adultos, como es bien normal, y entonces intentamos montar casi sobre la marcha, porque una vez que sabemos que tenemos la toma buena, no hace falta repetir. Y eso ha funcionado bastante bien. Hay un valor en estar en rodaje que puedes como anticipar cosas y ver cosas, incluso aportar un poco. Hay un valor en no estar en rodaje también, y es que aportas una visión completamente fresca sobre lo que está pasando. Y un ejemplo concreto de esto es si hemos pasado en rodaje, y sabemos que los rodajes son duros, o sea, de hecho prefiero no ir a rodajes porque son súper duros, pero si hemos dedicado 3 horas a montar un travelling, a grabar un plano, nos ha costado un montón, nos ha obligado a prescindir incluso de otros planos porque no llegábamos con el timing, pues alguien tiene que tener la capacidad detrás de eso de decir, no vamos a montar el travelling porque no está contando lo que queremos contar. Pero si yo mismo he sufrido con todo el mundo lo que fue montar este plano, o sea, construir este plano de rodaje, pues le voy a tener más cariño y lo voy a querer montar también porque sé lo que significa. Y el montador tiene esta, vamos a decir, ventaja de ofrecer una visión muy limpia. O sea, doy este ejemplo, pero incluso de todas las decisiones que se han tomado antes. O sea, no es que nos olvidamos de la historia ni del guión ni nada una vez que llegamos al montaje, pero hay una verdad en los brutos y es lo que nos sirve de base para... O sea, los brutos son un poco como la nueva verdad para el montaje, ¿no? Y tener esta visión limpia, pues creo que puede tener también su valor. O sea, dependerá un poco de cada proyecto, pero sí, o sea, la visión fresca que podemos aportar creo que es bastante valiosa. Sí, mira, justo Manuel, tengo muchas vías de preguntas, hablaba de esto y dice, últimamente es frecuente que el montador visite y trabaje en el set de rodaje. Esto suele ser por falta de tiempo y para dar seguridad al director. Sin embargo, yo creo que el hecho de conocer físicamente el espacio de donde se rueda puede cambiarlo e influir negativamente en la del montador, a diferencia de cuando solo conoces el material rodado. Pues bueno, un poco lo es un muy buen punto esto, que también es cierto que nosotros conocemos la realidad del espacio a través de una viñeta en 2 dimensiones y no sabemos más que eso. Entonces es más fácil que cuentes bien el espacio si solo lo has visto como lo va a ver el espectador, mientras que si tú ya sabes a dónde estaba cada uno, igual te saltas una explicación necesaria en imagen porque tú ya lo tienes claro. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu proyecto así más complicado que te hayas enfrentado? Más complicado. A ver, son todos disfrutables y enriquecedores. Te pregunto los dos, el más complicado y el que más allá... Sí, aprendes no sé, de todos modos. profesional. Es cierto que hay proyectos que generan muchísimos brutos, aún así tienen tiempos bastante apretados y necesitas avanzar muy rápido para encontrar soluciones. Y eso puede pasar, por ejemplo, en rodajes bueno, este tipo de rodajes donde tienes para ropa y son como distintos personajes en un set como casi de foto y se graba casi todo, y lo que te va a valer es 1 segundo, a veces incluso medio segundo, entonces tienes que ver todo esto y no perderte en este material, pues es un reto. Por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que ven las masterclass y tal, y bueno, que están empezando en este mundo, muchos de ellos están como que no saben para dónde tirar. Tú, así que, joder, que eres un profesional ya con buena carrera, ¿qué consejos les das o qué les dirías a estos futuros profesionales? Hombre, que todo el mundo tendría que hacer montaje, pero a ver, hay afinidades, hay una cosa muy buena en el montaje que te permite tocar un poquito todos los campos que han venido antes, porque al final, y es también imponer respeto, ¿no? Porque no terminas de juzgar a todos los demás, porque tú decides cuál es la toma buena del actor, cuál es la toma buena de foto, o sea, lo decides. Te llega información del rodaje, pero terminas tomando la decisión de qué montas y qué no montas.
Entonces tienes esta responsabilidad, pues también como pues súper rico de poder tener un poco, o sea, tienes manos sobre la historia, o sea, que tendrás un poco de guión, tienes manos sobre los planos que montas, tendrás manos sobre foto, de cómo vas a asemblar todo, y la elección de actores, por lo que tiene que ver también con lo que es el realizador, director directamente. Y luego tienes esta cosa en montaje como muy, muy bonita de llegar a un producto concreto. Cuando terminas un rodaje, lo único que tienes son brutos. Cuando terminas un montaje, si bien hay procesos que vienen después y pueden ser fundamentales, hay muchos efectos especiales y aún sin ir hasta ahí, lo que puedes cambiar de significado en el color de una película es también súper importante. Pero es cierto que cuando terminas el montaje, ves la peli, la entiendes y tienes como un producto, algo que existe, ¿no? Algo tangible entre manos. Y a mí eso me parece como súper bonito. Luego, como consejo, es también seguir un poco, o sea, tocar un poco de todo y luego seguir afinidades. O sea, y las dos cosas, confiar en lo que te gusta y no tener miedo a cambiar o incluso a cambiar lo que te gusta. O sea, igual te apetece ser en fotografía durante 4 o 5 años y luego ya te quieres pasar a otro campo y es perfecto, o sea, que no hay problema. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Eh? Muchas gracias. Pues nada, Peri, si nadie más anima, pues nada, muchísimas gracias por compartir De tu nada, tiempo a vosotros con nosotros. por recibirme, otra vez bueno, pues a la PSP por tenerme y a las distintas productoras que me prestaron los materiales. Creo que al final Cite Brown y no dije las otras, o sea que también muchas gracias a Mama Teams y a La Joya que me prestaron ahí los materiales para poder enseñarlos aquí y espero ayudar a ilustrar las cosas. Pues muchas gracias y bueno, nos vemos en la siguiente y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.